Maná verdadero, verdades bíblicas. El primer libro de Adán y Eva, capítulos del 31 al 40. Capítulo 31. Ellos tienen más comodidad en la cueva de los tesoros en el tercer día. Después de estas cosas, Elohim dijo a Adán: Me pediste que te diese algo del jardín para sentirte confortado, y he aquí, te he dado estas 3 cosas, sabiendo que confías en el pacto que he hecho con ustedes. Cuando yo venga en carne, los reyes me traerán oro, incienso y mirra. Oro como muestra de mi realeza, incienso como muestra de mi divinidad, y mirra por el sufrimiento y la muerte que he de pasar. Pero, Adán, se han puesto estas 3 dentro de la cueva para que el oro les dé luz durante la noche, el incienso para que sientan el aroma dulce que descansa, y la mirra para que sean confortados del dolor. Cuando Adán escuchó estas palabras de Elohim, empezó a adorarlo, y junto con Eva le dieron las gracias porque Elohim había mostrado misericordia con ellos. Entonces Elohim mandó a los 3 ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, a cada uno de ellos para que den a Adán lo que habían traído, y así lo hicieron uno a uno. Y Elohim mandó a Zuriel y a Salatiel que llevaran a Adán y a Eva de la montaña hacia la cueva de los tesoros. Allí colocaron el oro en la zona sur de la cueva, el incienso en la parte oriental y la mirra en la parte occidental. Al norte se encontraba la entrada de la cueva. Los ángeles reconfortaron luego a Adán y a Eva y partieron. El oro fue en un total de 70 varas, el incienso 12 libras y la mirra 3 libras. Estas 3 cosas estuvieron cuidadas por Adán en la cueva de los tesoros. Elohim le dio estas 3 cosas a Adán en el tercer día después de que él había salido del jardín, como representación de los 3 días que el Señor debe permanecer en el corazón de la tierra. Y estas 3 cosas continuaron con Adán en la cueva. Le dieron la luz de noche y de día, dándole alivio de su dolor. Nota: una vara es una unidad de medida lineal equivalente a 5.5 metros y también una unidad de medida de área equivalente a 30.25 metros cuadrados. En este caso, la palabra simplemente significa vara de una especie de largo, delgada pieza de oro no especificadas de tamaño y peso. Continuamos. Capítulo 32. Adán y Eva entran en el agua para orar. Y Adán y Eva permanecieron en la cueva de tesoros hasta el 7º día. No comieron fruto alguno ni bebieron agua. Y cuando amaneció el 8º día, dijo Adán a Eva: Eva, oremos al Señor para que nos dé algo de comer como lo que hay en el jardín, y envía a sus ángeles para que nos traigan lo que deseemos. Así que levántate y vayamos al mar que vimos al principio y permanezcamos ahí en oración, y así Elohim nos será favorable nuevamente y nos llevará de vuelta al jardín y nos dará algo de comer o nos dará comodidad en alguna otra tierra. Así Adán y Eva salieron de la cueva y fueron y se pusieron en la frontera del mar. Y Adán le dijo a Eva: Ven, baja a este lugar y no salgas hasta que terminen 30 días, cuando yo venga a ti. Ora a Elohim con un corazón ardiente y con dulce voz para que nos perdone. Y voy a ir a otro lugar, bajaré y haré lo mismo que tú. Entonces Eva cayó en el agua como Adán le había mandado.
Adán también bajó en el agua y estaba orando, pidiendo que el Señor perdone sus delitos y los restaure a su estado anterior. Y oraba cada día hasta que se cumplan los 30 días y 5 más. Capítulo 33. Satanás promete falsamente la luz brillante. Pero Satanás, que odia a todos los buenos, fue y les buscó en la cueva, y al no encontrarlos, los buscó diligentemente. Los encontró al pie del agua, orando sin pensar en nada más. Y pensando para sí se dijo: Adán y Eva están en pie, orando a Elohim para que perdone su transgresión y para que le restaure su estado anterior. Pero voy a engañarlos a fin de que salgan del agua y no cumplan con su voto. A continuación, el que odia a todos los buenos no fue a donde Adán, pero sí fue a donde Eva, y tomó la forma de un ángel de Elohim, y alabando con regocijo le dijo: La paz esté contigo, mucho gusto y regocijo. Elohim es favorable para contigo, y él me ha enviado a Adán. He traído a él las buenas nuevas de salvación, y dé a su ser de luz brillante como tenía al principio. Y Adán, en su alegría por su restauración, me ha enviado a ti, para que vengas conmigo, a fin de que también te corone de luz como a él. Y él me dijo: habla con Eva, si ella no viene contigo, dile sobre las cosas que se nos dio en la montaña, y cómo los ángeles nos trajeron a la cueva de los tesoros, y colocamos el oro al sur, el incienso al oriente, y la mirra al occidente. Así vendrá. Cuando Eva escuchó estas palabras que le dijo, se alegró mucho y pensó que aquel ángel era del Señor y no Satanás disfrazado. Así que salió del mar. Satanás empezó a andar y Eva lo siguió hasta que llegó a donde Adán. Luego se escondió de ella y Eva no lo vio más. Luego llegó y se puso delante de Adán, que estaba en el agua, llena de regocijo por el perdón concedido por Elohim. Y ella lo llamó, y Adán se dio vuelta, y cuando la vio se puso a llorar, y golpeándose el pecho por su dolor, se hundió en el agua. Pero Elohim lo miró en su miseria y su estado de gran congoja, y le llamó fuera del agua, diciéndole que vaya donde estaba Eva. Cuando Adán se acercó a Eva, le preguntó: ¿Quién te dijo que vinieras aquí? Entonces ella le contó sobre el discurso que el ángel le había dicho y que le había parecido verdadero. Además le había dicho lo que Elohim les había dado en la montaña. Pero Adán, agraviado, le dio a conocer que había sido Satanás y que la había engañado. Luego Adán tomó a Eva y regresaron a la cueva. Estas cosas les sucedieron la segunda vez que bajaron al agua, 7 días después de su salida del jardín. Ellos estuvieron en ayunas en el agua por 35 días, pero en total 42 días desde que salieron del jardín. Capítulo 34. Adán recuerda la creación de Eva. Y en la montaña del 43º día salieron de la cueva, tristes y llorando. Sus cuerpos estaban secos y tostados por el hambre y la sed, debido a la oración y el ayuno, y al dolor debido a su transgresión. Y cuando habían salido de la cueva, subieron a la montaña, al oeste del jardín. Allí estaban suplicando y orando a Elohim
que les conceda el perdón de sus pecados. Y después de sus oraciones, Adán comenzó a rogar a Elohim diciendo: Oh mi Señor, mi Elohim y mi Creador, que mandó a los 4 elementos, los cuales se reunieron por tu orden. Entonces levantaste tu mano y me creaste de uno de ellos, que es el polvo de la tierra. Luego me llevaste al jardín a la hora tercera, un día viernes. Entonces yo no conocía el día ni la noche, porque tenía yo una naturaleza brillante, y por el brillo que tenía no sabía de estos. Luego, una vez más, oh Señor, que me creaste a la hora tercera, me trajiste a todos los animales, a los leones, avestruces, las aves del cielo y todo aquello que se mueve sobre la tierra, que habías creado antes que a mí a la primera hora. Y tu voluntad era que yo coloque nombre a todos ellos, uno por uno, con un nombre adecuado. Pero tú me diste la comprensión y el conocimiento y un corazón puro y un sano juicio que viene de ti, para que yo los nombre de acuerdo a tu propia mente. Oh Elohim, los hiciste obedientes a mí y ordenaste que cada uno de ellos no rompa mi dominio sobre ellos, de acuerdo a tu mandamiento que tú pusiste. Pero ahora todos ellos están separados de mí. Fue que en la hora tercera del día viernes que me creaste, me diste mandamientos sobre el árbol, al que ni debía acercarme, ni comer de su fruto, porque me dijiste: cuando comas el fruto de este árbol, ciertamente morirás. Y si me hubieras castigado con la muerte como dijiste, entonces ahora estuviera muerto. Por otra parte, cuando me diste mandamientos sobre el árbol, Eva no estaba conmigo, no la habías creado todavía, ni había estado aún a mi lado, ni había ella escuchado su orden. Entonces, al final de la tercera hora de aquel viernes, oh Señor, me causaste un profundo sueño y estuve abrumado con aquel sueño. Entonces sacaste una costilla de mi costado y la creaste a mi propia imagen y semejanza. Entonces desperté y la vi, supe que era ella y me dije: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. A partir de ahora será llamada mujer. Por tu buena voluntad, oh Elohim, me pusiste en profundo sueño y trajiste de inmediato a Eva a mi lado, y no permitiste que yo fuera testigo de cómo la hiciste. Oh mi Señor, ¿cómo es posible que seas de gran bondad y de gran gloria? Y por tu buena voluntad, oh Señor, nos hiciste con órganos brillantes y nos hiciste 2 en 1 y nos diste de tu gracia y nos llenaste de gloria por virtud de tu Santo Espíritu. Y no teníamos hambre ni sed, ni conocíamos la tristeza, ni nuestro corazón desfallecía, ni sufríamos por causa del ayuno. Pero ahora, oh Elohim, que hemos transgredido tu mandamiento y se rompió tu ley, nos has llevado a una extraña tierra, causándonos sufrimiento y desfallecimiento por el hambre y la sed que nos ha sobrevenido. Ahora, pues, oh Elohim, oramos pidiéndote que nos des algo de comer del jardín para satisfacer nuestra hambre y saciar nuestra sed. Pues he aquí que ya muchos días han pasado, oh Elohim, y no hemos probado nada, ni bebido nada, y nuestra carne se seca, y nuestra fuerza se pierde.
y el sueño se ha ido de nuestros ojos debido al llanto y a los desvelos. Entonces, oh Elohim, no nos atrevemos a recoger algo del fruto de los árboles, porque tememos que con esto vayamos a transgredir la ley como la primera vez, y en esta ocasión nos hagas morir. Por eso, ahora pensamos en nuestros corazones que si tomamos el fruto de los árboles sin orden de Elohim, Él nos va a destruir en el momento y nos limpie de la faz de la tierra. Y si queremos beber de esta agua sin orden de Elohim, Él nos pondrá fin de una vez por todas. Ahora pues, oh Elohim, que me has traído a este lugar junto con Eva, te ruego que nos des algunos frutos del huerto para que me sienta satisfecho junto con ella, porque es deseo nuestro que podamos tomar fruto de la tierra y todo lo que nos falta en ella. Nota: la creencia medieval de que solo había 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, fue ampliamente aceptada hasta alrededor de 1500 a.C., cuando la actual teoría atómica se hallaba en sus inicios. Capítulo 35. La respuesta de Elohim. Entonces Elohim miró de nuevo a Adán en su llanto y gemido, y su palabra vino a él y le dijo: Oh Adán, cuando estabas en mi jardín, no sabías qué era tener falta de alimento y de bebida, ni conocías los desmayos, el sufrimiento, ni las magras de la carne, ni lo que significa que el sueño se aparte de tus ojos. Luego de tu transgresión, y entrado a esta tierra extraña, todas estas aflicciones han venido sobre ti. Capítulo 36. Figuras. Entonces Elohim mandó al querubín que mantiene la puerta del jardín con una espada de fuego en su mano para que tomase algunos de los frutos del árbol de la higuera para darle a Adán y a Eva. El querubín, obedeciendo el mandato del Señor Elohim, entró al jardín y trajo 2 higos en sus 2 ramas. Cada higo estaba colgado de su hoja. Estos eran de 2 árboles, entre los cuales Adán y Eva se escondieron cuando Elohim se dirigió a pie al jardín, y cuando Elohim preguntó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió: Oh Elohim, aquí estoy. Cuando oyó el sonido de su persona y su voz, y se escondió porque estaba desnudo. El querubín entonces tomó los 2 higos y se los llevó a Adán y a Eva, pero se los tiró desde cierta distancia para que no se le acercaran por motivo de su carne, pues no podían acercarse al fuego. En un primer momento, los ángeles temblaban a la presencia de Adán y tenían miedo de él, pero ahora era Adán quien temblaba delante de los ángeles y les tenía miedo. Adán se acercó y tomó un higo, y Eva, viniendo, también tomó el otro. Y cuando ellos tomaron los higos en sus manos, se vieron mutuamente y supieron en ese instante que eran de los árboles entre los cuales se habían escondido. Capítulo 37. 43 días de penitencia no canjea 1 hora de pecado. Entonces dijo Adán a Eva: ¿Has visto estos higos y sus hojas? ¿No son acaso de los árboles con los cuales nos cubrimos cuando fuimos despojados de nuestra naturaleza brillante? Mas no sabíamos la miseria y el sufrimiento que nos vendría por comerlos. Ahora, por lo tanto, Eva, vamos a privarnos y no los comeremos, y vayamos a pedirle a Elohim que nos dé del fruto del árbol de la vida. Así Adán y Eva se privaron de comer los higos.
Sin embargo, Adán comenzó a orar a Elohim y le suplicó que le diera del fruto del árbol de la vida, diciendo así: Oh Señor, cuando transgredimos tu mandamiento a la hora sexta del día viernes, fuimos despojados de la brillante naturaleza y solo nos mantuvimos en el jardín por 3 horas. Pero en la noche nos hiciste salir de él. Oh Elohim, estuvimos en contra tuya cuando transgredimos en 1 hora, y estos juicios y penas nos han llegado ahora. Y desde ese día hasta ahora ya es el 43º día. Rescátanos de esa hora de transgresión. Oh Elohim, míranos con ojos de lástima y no tomes venganza de nosotros por nuestra transgresión contra su mandamiento. Oh Elohim, danos del fruto del árbol de la vida, para que podamos comerla y vivamos, para no ver más sufrimiento, ni tener más problemas en esta tierra delante de ti, Señor. Cuando transgredimos tu mandamiento, nos hiciste salir del jardín y enviaste un querubín para resguardar el árbol de la vida, y así no podamos comer de su fruto y vivir. No sabíamos el sufrimiento que nos traería nuestra transgresión. Pero ahora, oh Señor, he aquí, hemos soportado todos estos días y hemos soportado sufrimientos durante 43 días, que debería ser un equivalente por la hora de transgresión. Capítulo 38. Esperando el cumplimiento de los 5500 años. Después de estas cosas, la palabra de Elohim vino a Adán y le dijo: Oh Adán, en cuanto a la fruta del árbol de la vida que me has pedido que te dé, no te la voy a dar. Por ahora, hasta que se cumplan los 5500 años. En este momento te daré del fruto del árbol de la vida, y entonces comerás y vivirás para siempre, tú y Eva y todos tus descendientes justos. Sin embargo, estos 43 días no puede corregir la hora en que transgrediste mi mandamiento. Oh Adán, te he dado del fruto del árbol de la higuera para comer, del mismo que usaste para esconderte el día de la transgresión. Anda, come tú y Eva de él, pero no voy a negar tu petición, ni voy a decepcionar tu esperanza, pues perdurará hasta el cumplimiento del pacto que hice contigo. Y Elohim retiró su palabra de Adán. Capítulo 39. Adán es prudente, pero demasiado tarde. Entonces Adán volvió a Eva y le dijo: Eva, levántate y toma una parra para ti, y yo voy a tomar otra, y vayamos a nuestra cueva. Adán y Eva tomaron cada uno su parra y se dirigieron hacia la cueva. Había llegado el momento cerca de la configuración del sol, y sus pensamientos fueron largos antes de probar del fruto. Y dijo Adán a Eva: Tengo temor de comer de estos higos, por lo que pueda pasarme por hacerlo. Por lo tanto, Adán exclamó, y orando dijo a Elohim: Satisface mi hambre, sin que tenga que comer de estos higos, pues después de lo que he comido, ¿de qué me ha servido? ¿Y para qué pedirte lo que ya se ha ido? Y dijo de nuevo: Tengo temor de comerlos, por lo que me vaya a pasar si lo hago. Capítulo 40. El primer hambre del hombre. Entonces la palabra de Elohim vino a Adán y le dijo: Oh Adán, ¿por qué tienes ese temor? ¿Y por qué te mantienes en ese ayuno?
¿Y por qué no me tuviste temor antes de la transgresión? Pero ahora que vives en esta tierra extraña, tu cuerpo animal no puede sobrevivir sin los alimentos terrenales, pues los necesitas para fortalecerte y restaurar tu energía. Y Elohim retiró su palabra de Adán.